Hablamos siempre, hablamos siempre desde la luz que tenemos, desde ese conocimiento que tenemos, vamos compartiendo la enseñanza, vamos compartiendo el evangelio, vamos trayendo claridad a las personas, hilando un texto con otro. Al hilar un texto con otro, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros buscamos como ministerio es que se haga más clara la doctrina, que sea más fácil la doctrina para las personas, entenderla, comprenderla, y así como una tela de araña que se va hilando y se van uniendo hasta formar una telaraña completa, de la misma manera, nosotros con la enseñanza lo que buscamos es que cada vez que usted escuche un tema, o bien sea el mismo tema, sea más claro, o temas nuevos, usted pueda hilarlos a ese tema anterior y formando una red de conocimiento que traiga claridad a la persona como tal. El tema de hoy tiene que ver con todos, porque todos, en algún momento todos vamos a pasar, como se dice normalmente, vamos a pasar por vamos a pasar por el umbral de la muerte en algún momento, todos. Es decir, son pocas las personas que en el sistema no han tenido que pasar el umbral de la muerte. Hay algunos casos registrados, al menos en la Biblia hay algunos. Y en las diferentes creencias, aparte de la nuestra, porque somos respetuosos de las diferentes creencias, entendemos que en la medida que aprendemos a aceptar al otro y a respetar la creencia del otro también, a entender que para la otra persona esa creencia es su verdad y vive de acuerdo a esa verdad. Entonces entendemos que hay otros tipos de creencias también, y en otras creencias también, en otros movimientos, pues también está la experiencia registrada de personas que no han pasado por la experiencia de la muerte. Pero en la mayoría de los casos, los seres humanos generalmente entramos al sistema por el nacimiento y salimos del sistema con la muerte. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, entró en el sistema por el nacimiento. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y sabemos que la forma en que se hizo carne y habitó entre nosotros, pues fue a través del nacimiento que se da a través de María Virgen. Y sabemos también que Jesús, el Hijo de Dios, pasó como todos los mortales por el proceso de la muerte, por el proceso de la muerte. Ni él, siendo el Hijo de Dios, escapó al destino final de cada ser humano. Pudo haberlo evitado porque Él es Dios y pudo pasar la muerte. Sin embargo, aunque esa fue parte de su oración en Getsemaní, aún así, la dirección que recibió del Padre en el propósito preestablecido indicaba que Él debía pasar por la muerte. Entonces todos los seres humanos, todos nosotros, sin importar las diferentes creencias y aún los que no creen que haya algo más, generalmente debemos pasar por la muerte al final de nuestra vida. Ese final no significa al final de muchos años. Hay personas que son longevas, pueden vivir y superar tranquilamente con una buena vida los 100 años, pero hay personas que tan solo han nacido y ya pasan por la muerte sin haber transcurrido por una experiencia humana.
Algunos otros tras una mediana experiencia humana y así sucesivamente. La muerte es una puerta que todos debemos algún día cruzar por ella. A algunas personas les aterra la idea de la muerte. Les parece algo de película de terror y viven su experiencia humana con ese temor constante, permanente acerca de la muerte, de qué va a pasar después. No disfrutan la experiencia humana pensando en la muerte. Les aterra en sí el morir. Hay muchas preguntas, si es doloroso, si no es doloroso, qué pasa con la vida de uno tras la muerte al mundo natural. Se seguirá sintiendo, se seguirá pensando, se seguirá experimentando algo después de la muerte. Y también aterra mucho a los seres humanos el proceso de la muerte, los aterra bastante, sobre todo por el destino final, bien sea de lo que todos llamamos alma, que hemos sido criados y enseñados en las religiones en las que crecimos nosotros, en los lugares donde estamos, y la mayoría de religiones eh, no, no dan un destino muy prometedor para después de la muerte, excepto que uno en vida se haya sujetado a ciertas normas o que en vida uno haya hecho ciertos sacrificios o ciertas confesiones de acuerdo a la creencia de cada uno. Entonces viene ese temor, ese miedo, que uno no quiere morir y irse a un mal lugar. Más aún, si en vida ya ha tenido que sufrir una mala vida, una mala situación, alguna enfermedad, alguna pérdida, y morir para encontrarse con un castigo, y como lo enseñan también la mayoría de creencias, un castigo eterno, pues no es algo que lo aliente entonces a uno a decir, bueno, quiero la muerte, ¿no? Porque si allá va a ser más difícil que acá, pues mejor quedarse acá que irse a un lugar donde ya no hay como forma de hacer los cambios que sí se pueden hacer en vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a dónde van los muertos? ¿A qué lugar van los muertos? ¿Cuál será el destino final de cualquiera de nosotros? Algunos de ustedes es posible que no hayan pensado en la muerte en los últimos días. Algunos es posible que hayan estado cerca de la muerte en los últimos días. Y algunos de pronto han pensado en la muerte en algunos de estos días. Seguramente han tenido la experiencia de, bueno, de pensar, ¿no? Porque todos los días uno ve noticias, escucha audio, mira videos, donde la muerte está presente. ¿Qué pasa con las personas tras la muerte? ¿Qué pasa con las personas tras la muerte? Ese es el tema de hoy. ¿A qué lugar van las personas cuando mueren? ¿A qué lugar van a ir las personas cuando mueren? Entonces, quiero invitarlos para que hagamos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 27. Hechos, capítulo 2, versículo 27. Hechos 2, 27. Quiero también solicitarle el favor a Juan allí, mientras que buscamos el texto, de que tengamos en cuenta anotar, por favor, las personas, los nombres de las personas que participan hoy de la reunión, y en los comentarios, si aparece algún comentario que sea de relevancia, aparte pues de un saludo, que por favor también entonces me lo tenga en cuenta allí, Juan, para que me lo transcriba. Queremos responder a las personas, queremos saber un poco acerca de ustedes también, qué es lo que les hemos motivado para que los que reciben la invitación reenviada, cuando se conectan, nos puedan saludar, decirnos su nombre y decirnos de dónde son, y
y si desean recibir directamente la invitación a las reuniones, nos dejen allí su número celular también. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay dos lugares que generalmente son los que más se nombran cuando una persona muere. Son los dos lugares más acertados, por así decirlo, dentro de la religión o dentro de la creencia de la espiritualidad. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Las personas normalmente nos han enseñado que después de la muerte, unas personas van a ir al cielo y otras personas van a ir al infierno. Que el cielo y el infierno son lugares donde en el cielo está Dios y muchos ángeles, y el infierno es un lugar donde está el diablo o Satanás o Lucifer y muchos demonios. Que el cielo es todo aquello que nosotros podemos imaginar como bueno y agradable, por lo tanto, generalmente se le pinta como un lugar de flores, de valles, un lugar de luz, un lugar de nubes blancas, un lugar donde si hay personas y animales van a vivir en paz, van a vivir en tranquilidad, un lugar donde las personas van a estar día y noche diciendo palabras como santo, 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 y bueno, dice allí que lo van a hacer por la eternidad. Hay muchos cuadros mentales que nosotros tenemos acerca de este lugar llamado el cielo, que es uno de los destinos finales donde las Hola, personas van según lo enseña, según lo enseña la tradición general, la religión general, enseñan entonces que tras la muerte vamos a ir a ese lugar. También enseñan que el otro lugar alterno es el infierno. Y del infierno normalmente las personas lo que enseñan es que el infierno es un lugar oscuro, es un lugar de tormento, es un lugar de fuego, es un lugar de animales que castigan a las personas, es un lugar donde la persona tiene que sufrir, porque para eso se hizo, para que sufra. Bueno, esas son las enseñanzas que generalmente tenemos nosotros, ¿cierto? Muy marcadas. Un lugar que queda arriba, sin importar dónde es arriba, y otro lugar que queda abajo, sin importar dónde es abajo. El hecho de que hay uno que queda arriba y el otro queda abajo, hay uno que es administrado por Dios, por así decirlo, y otro administrado por el diablo, y que es el lugar a donde vamos a ir después de la muerte. Entonces, las personas en vida se ocupan a veces mucho de esos aspectos del alma, no quieren que su alma o su ser vaya a un lugar de tormento después de la muerte, y en vida toman ciertas decisiones para evitar ir a ese lugar. Leemos en Hechos 2 que Hechos es un libro escrito por Lucas, el médico, seguidor de Jesús, un libro escrito para un hombre llamado Teófilo. Hechos es la segunda carta, la primera carta es el Evangelio de Lucas, que hace parte de los cuatro evangelios que están registrados en la Biblia. Y en esta carta que escribe Lucas a su amigo Teófilo, que es el libro de Hechos, donde narra los sucesos que acontecieron a la resurrección, posteriores a la resurrección de Jesucristo o a la desaparición del cuerpo de Jesús de la tumba, y la labor que hicieron los discípulos y la aparición también de Saulo de Tarso,
ese periodo de transición está narrado en los libros de los Hechos. Lucas dice en Hechos capítulo 2 que, haciendo referencia a un texto que ya estaba en el libro de los Salmos, Lucas dice en Hechos 2, o tomando las palabras de una de las predicaciones que hizo Pedro tras la fiesta de la cosecha, de la abundancia o de Pentecostés, que es como lo conocemos nosotros en la Biblia, que Pedro en esa predicación, haciendo referencia a Jesús el Cristo, que había muerto y resucitado, y por eso era todo ese alboroto que había en ese momento en la ciudad, dice que ya se había dicho en el libro de los Salmos, ahora él lo toma acá en esta predicación, que no dejarías el alma de él, del Cristo, en los Salmos dice en el Seol, y en el libro de los Hechos dice en el Hades. Seol y Hades, dos palabras que son la misma palabra, solo que una se usa en el hebreo y la otra se usa en el griego. Seol y Hades. No dejarás mi alma en el Hades o en el Seol. Cuando nosotros miramos el término Hades y Seol, lo que encontramos es que básicamente habla de la sepultura, del lugar de los muertos, del destino final de los muertos. Recuerden lo que les dije al principio, hay otras creencias, otras corrientes, otras enseñanzas. Hay personas que hablarán de esos mismos lugares como de otros lugares. Nosotros procuramos, en lo que sabemos, comunicar un mensaje a las personas y en lo que hemos visto, en lo que hemos leído, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos estudiado y lo que miramos dentro del mismo contexto bíblico, entendemos que el Hades y el Seol está refiriéndose al lugar o al destino final de los muertos, y en ese sentido se está refiriendo a la tumba como tal, o sea, al lugar donde van los muertos. Nosotros lo conocemos hoy día como el cementerio, el Hades, la sepultura fría. Y la profecía decía que el alma del Señor no se quedaría en el Hades o en la sepultura, ni que sus huesos y su carne no vería la corrupción, porque ya estaba profetizado que Cristo resucitaría después de estar 3 días muerto. Al tercer día, Él se levantaría de entre los muertos y de esa manera se cumpliría lo que ya había pasado con Jonás, también que estuvo 3 días y 3 noches para que pudiera el Señor decir, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará 3 días con 3 noches, estará también sepultado y luego resucitará. ¿Qué pasa entonces con los creyentes, con las personas que se acercan? Porque, por ejemplo, en la religión, en las religiones cristianas y las religiones protestantes, o religiones como llamamos, suelen decir las personas, para hacerme entender un poco más, evangélicas como tal, pues no le dan mucho chance a las personas tras la muerte. Es decir, para este tipo de creencia, si la persona en vida no hizo lo que la iglesia dice que tenía que hacer, una serie de actos, de ceremonias y de vida, pues para ellos es muy sencillo. Tras la muerte, la persona se va al infierno. Y ese infierno, en ese tipo de creencia, es un lugar de verdadero tormento y verdadero castigo, donde la persona, según también la creencia, va a estar consciente, y al tener conciencia va a sufrir, pero no va a sufrir durante 1 año, ni 10 años, ni 100 años, ni 1000 años, ni 1 millón de años, sino que va a sufrir eternamente y para siempre. Es decir, jamás dejará de sufrir y jamás saldrá de ese lugar. Entonces, con ese tipo de enseñanza y de amenaza en vida, pues muchas personas se aconductan o buscan a Dios. No sabe uno realmente si lo hacen porque han comprendido el amor de Dios
y han comprendido el plan de salvación y la gracia en Jesucristo, o si simplemente lo hacen porque no quieren ir a un lugar a sufrir eternamente y para siempre. Además, porque hay más chance de que la familia esté en el cielo que en el infierno, entonces no quieren irse a un lugar donde van a estar solos, sufriendo por la eternidad. Hay otro tipo de enseñanza o de creencia universal que es un poco más flexible, más misericordiosa, por así decirlo en el tema, que generalmente no envía a las personas al infierno, sino que los envía a un lugar intermedio a purgar, a pagar durante un tiempo algunos pecados. Y después de que ellos allá pagan durante un tiempo y los seres humanos vivos de la familia acá en el sistema de la vida todavía hacen una serie también de ceremonias y de sacrificios, ayudan al que está purgando y de esa manera entonces, después de un tiempo, logran sacarlo de ese lugar donde está purgando ese pecado, purificándose y se va para el cielo. En ese sentido, esa creencia es un poco más misericordiosa que el protestantismo como tal, que no tiene sino la opción del cielo o del infierno y ya, asunto acabado. Hay otro tipo de creencias que hablan ya de reencarnar, de morir, volver nuevamente durante 6, 7 veces, alcanzar la perfección. Hay otro tipo de creencias que dicen que tras la muerte no hay absolutamente nada. Bueno, pero nosotros no estamos hablando de esas creencias, sino de aquello que se da a conocer en el cristianismo. Usted que cree en el Señor Jesucristo, usted que ha nacido de nuevo, es decir, que permite ahora que la enseñanza del Evangelio permee su pensamiento, que la enseñanza del Evangelio le influya en su manera de pensar. Para ustedes este tipo de enseñanza, ¿qué va a pasar en nuestra creencia entonces con nuestra vida después de la muerte? El infierno, que es el lugar normalmente donde muchas personas esperan que hayan otras personas, otros seres humanos, es un lugar que se nombra pocas veces en la Biblia. ¿Sabe usted que desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías prácticamente no se habla del infierno? O sea, usted no encuentra referencias al infierno como tal en esos primeros libros de la Biblia, que vienen siendo 39 libros aproximadamente. ¿Sabe usted también que en las 13 cartas del apóstol Pablo, más la carta a los hebreos, usted tampoco encuentra referencias al infierno? Que las referencias al infierno se encuentran agrupadas en los evangelios y principalmente el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y sabe usted también que la palabra infierno como tal no existe en la Biblia, en los libros, en los escritos originales, sino que allí donde en su Biblia aparece la palabra infierno, realmente en el escrito original aparece la palabra Gehenna. Y que incluso en Biblias como la que tengo yo en esta oportunidad para compartir, que es una Biblia de estudio llamada Scofield, una Biblia de la Casa Reina Valera, 1960, se aclara en las notas que contienen estas Biblias. En la parte baja de la Biblia hay unas notas, y en esa parte baja de la Biblia que tiene unas notas, se aclara donde aparece la palabra infierno, que en el original no dice infierno, sino que dice Gehenna. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el temor de muchas personas es precisamente ese, que vaya a ir al infierno. ¿Dónde van las personas? Bueno, y aquí quiero tocar varias cosas hasta donde sea posible hoy, y si es necesario hacemos una serie, ¿no? De varias charlas como esta, donde podemos ir mostrando con el texto bíblico y que usted tenga también tranquilidad. Las personas que desean vehementemente que exista un lugar que en la Biblia no se nombra mucho, oído, no se nombra la palabra infierno, vuelvo y lo digo,
de Génesis a Malaquías. No se nombra la palabra infierno en las cartas del apóstol Pablo, que son 13 en el Nuevo Testamento, más el libro de Hebreos, 14. Se hace alusión más que todo a ellas en algunas de las cartas del apóstol Pedro y en los evangelios, principalmente de Mateo, Marcos y Lucas. Y que aparte de eso, la palabra infierno como tal no existe en la Biblia, sino que donde en su Biblia y en la mía leemos hoy en día infierno, en el original, de donde fue traducido, dice es Gehenna. Y que algunas Biblias de estudio ya hoy en día le explican a la persona que ahí donde dice infierno, realmente dice en el original es Gehenna, no infierno. Si ese es un lugar tan importante y es el destino final seguro de las personas o de la gran mayoría de personas, ¿por qué no se nombra, si tiene tanta importancia y tanta relevancia, por qué no se nombra en la Biblia? ¿Por qué solo aparece una alusión al Gehenna es en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas principalmente, y en algunas de las cartas del apóstol Pedro? ¿Y qué lugar es ese lugar llamado Gehenna? O sea, infierno en las Biblias traducidas ya, ¿a qué hace referencia? No dejarás mi alma en el Seol. Bueno, interesante. Seol o Hades normalmente se refiere a la tumba como tal. Si nosotros vamos ya a la mitología y a las creencias greco-romanas, entonces sí encontraremos que Hades es el nombre ya no de la sepultura, sino de un dios. Y ese dios, hijo, eh, hermano del dios Zeus, ha criado otros semidioses. Eso es mitología, ¿no? Son creencias grecorromanas. Y ese dios Hades es el dios del inframundo. El inframundo o el mundo bajo, que es lo que significa también infierno, lo más bajo, tiene sus dominios y en ese lugar de dominio él reina sobre las personas que son enviadas allí, que no tienen un buen comportamiento, una buena conducta, y normalmente entonces se le relaciona con la maldad, con el fuego, con la oscuridad y con seres malignos que le hacen daño al resto de los seres, incluso si pueden, le hacen daño a los vivos y los influencian para el mal. Pero eso son creencias paganas, es decir, no hacen parte de la sana enseñanza del Antiguo Testamento, de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, y tampoco hacen parte de la sana enseñanza del nuevo pacto del Evangelio de Cristo, que es lo que Dios le ha dado a la iglesia y lo que Dios había destinado para la iglesia, sino que hace parte de creencias populares, de otros tipos de ideas que, como dije al principio, son respetables porque cada persona puede creer en lo que quiera creer. Es decir, Dios nos invita a creer en Él, pero no nos obliga a creer en Él, ni nos obliga a creer de la forma en que Él quiere que creamos, en la palabra revelada. Cada quien decide en qué quiere creer. Pero si usted está en Cristo, si usted ha recibido el Evangelio de la gracia, si usted ha aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces permítame decirle que la Biblia para usted tiene una buena información, una buena noticia acerca del destino final después de la muerte. Y la Biblia no habla para los hijos de Dios ni para los seres humanos que vayan a ir a un lugar de tormento o de castigo, y mucho menos un lugar de tormento o de castigo eterno. Aquí es donde se alarman miles de personas, sobre todo personas que pertenecen a iglesias, a religiones, se alarman demasiado cuando escuchan que uno dice que no hay un destino final de tormento para las personas, porque estas personas que se alarman, ellos necesitan tener la seguridad de que otros seres humanos van a ir a ese lugar, necesitan enviar a ese lugar a las personas que viven según la carne, es decir, necesitan enviar a ese lugar a los borrachos,
Necesitan enviar a ese lugar a los adúlteros y los fornicarios. Necesitan enviar a ese lugar a los incrédulos, a los temerosos. Necesitan enviar a ese lugar a los que practican la hechicería, la idolatría y cualquier otra cosa de estas. Necesitan enviar a ese lugar a los que viven en iras, en enojos, en contiendas, en pleitos, en conflictos, o sea, en griterías, en celos, en todo eso. Necesitan enviarlos allá. Les aterra la idea de que esa gente que vive a su alrededor, que a veces es el esposo, a veces es la hija, a veces es la esposa, a veces es la mamá, a veces es un amigo, un familiar, les aterra la idea de que esa persona, si muere, se vaya a ir para el cielo. Y que ellos necesitan tener la seguridad en vida de que esa persona se vaya para el infierno. ¿Qué, por qué? Porque esa persona no pertenecía a mi iglesia. Porque esa persona nunca aceptó al Señor. Porque esa persona nunca nació de nuevo. ¿Ha entendido usted verdaderamente lo que significa nacer de nuevo? ¿Y ha entendido usted verdaderamente lo que significa que fuimos aceptos en el amado, en Cristo? ¿Y ha entendido usted lo que significa que fuimos predestinados en amor por parte de Dios? Entonces hay una tremenda necesidad en las personas, en los líderes de la religión, de enviar a las personas a un lugar que oído, que no existe, que es una invención de la religión, para atemorizar a las personas, para dominar a las personas, para que las personas hagan lo que la iglesia quiere, lo que los pastores o los sacerdotes o las personas que fomentan ese tipo de enseñanza quieren que hagan. Y una forma de obligarlos para que hagan lo que ellos quieren es enseñándoles y diciéndoles que existe un lugar al cual van a ir si no obedecen en vida. Y eso viene de siglos atrás, de años atrás, donde las personas han sido manipuladas con esta falsa enseñanza, y entonces en vida se les puede quitar la vida, el disfrute de la vida, los bienes materiales, el dinero, la libertad, y todo eso se les cambia por temor. Y se les matricula y se les vende a una comunidad, a una iglesia, a una religión, y se les dice, si usted no es de acá, si no pertenece acá, si no hace las cosas como decimos nosotros, usted se va para el infierno. Y luego te predican sobre el infierno, te dan enseñanzas sobre el infierno, te traen gente que dice que ha estado en el infierno, y bueno, te meten tanto temor y tanto miedo que al final la persona, no por conocimiento, no por amor, busca a Dios, sino que dice, yo lo que no quiero es ir al infierno. Y entonces está dispuesto a hacer lo que la iglesia le diga, e incluso a dar la plata, si es necesario, con tal de asegurarse de no ir al infierno. Pero el infierno como tal, como lo enseña la religión, como un lugar de castigo, dominado por el diablo, un lugar donde van las almas para siempre, eso no está en la Biblia. Hay una mala enseñanza en cuanto a eso de parte de los predicadores. No existe tal lugar. Y si tal lugar existe, pregúntate como creyente, ¿por qué no se habla de él desde Génesis a Malaquías? ¿Por qué no se habla de él en las 13 cartas del apóstol Pablo? ¿Por qué no se habla de él en la carta a los hebreos? ¿Y por qué solamente aparecen algunas referencias en las cartas de Pedro y algunas referencias en Mateo, Marcos y Lucas? ¿Y por qué incluso ahí donde aparece infierno, en el escrito original no dice infierno, sino Gehenna? ¿Por qué? Para que empecemos a liberarnos de ese temor. ¿Dónde va una persona que muere? Entonces es la pregunta. ¿Dónde van los muertos? Porque a Jesús se le prometió que su alma no se dejaría en el Seol o en el Hades. Y exactamente como se le prometió, al tercer día salió de la sepultura. El credo dice que Jesucristo murió y descendió a los infiernos. Entonces, desde que dice que descendió a los infiernos, pues le refuerza a uno la idea de que el infierno o los infiernos existen, porque el credo dice que el Señor murió y descendió a los infiernos. Y como dice, bueno, si el Señor estuvo en los infiernos, entonces, pues seguramente los infiernos tienen que existir, ¿no? Pero si usted lee la Biblia, realmente la Biblia no dice que Cristo haya descendido a los infiernos. Lo que sí dice es que su cuerpo estuvo en la sepultura 3 días y 3 noches, y que al amanecer o al despertar del cuarto día, después de haber pasado 3 días y 3 noches, el Señor resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte,
y volviendo a la vida resurrecta, al poder de una vida indestructible, porque resucitó de entre los muertos. Pedro, el apóstol, hace referencia que el Señor estuvo en un lugar donde había cautividad, en el mundo de los muertos. Sin embargo, cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta que Pedro está haciendo referencia también a una enseñanza del libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que se llama secreto, oculto o apócrifo porque no aparece en la mayoría de Biblias, sobre todo en las protestantes, pero sí aparece en las Biblias versión universal, ahí sí aparece el libro de Enoc. Y no aparece en la mayoría de Biblias protestantes porque no es considerado un libro dentro del canon bíblico. Por ese motivo es que no aparece. En el libro de Enoc sí hay referencias a ese tipo de creencias, creencias que vienen más del paganismo, pero no de la tradición judía ni de la ley de Moisés como tal, sino que vienen, son influenciados del paganismo, de las creencias de los pueblos paganos o pueblos cercanos a la nación de Israel, que tenían ideas y creencias totalmente diferentes. Cuando una persona nace de nuevo, eso quiere decir, dentro del cristianismo, que nacer de nuevo es que recibe al Señor o acepta al Señor o hace la oración de fe o toma la decisión de permitir que el Evangelio le comience a cambiar la manera de pensar, entonces se dice que nace de nuevo. En ese nuevo nacimiento o en ese aceptar al Señor, que a veces se hace simplemente con un acto de fe del corazón o otras veces con una oración guiada que la llaman la oración de fe, bueno, cualquiera que sea el acto, cuando la persona se vincula al Señor voluntariamente y quiere buscar a Dios y acercarse a Dios, en ese momento se dice que nace de nuevo. Es decir, que empieza una nueva vida, porque su antigua vida, sus antiguas creencias, sus antiguas enseñanzas, su antigua conciencia de pecado, de obras muertas, de sacrificios, de religión, todo lo antiguo pasa. Y ahora comienza una nueva vida en Cristo, una nueva información, una nueva enseñanza, una nueva formación en la persona. Nosotros lo que hacemos es que tomamos mucho esa antigua vida, le metemos enseñanza nueva y hacemos ahí una mezcolancia y al final no tenemos una doctrina como tal, sino que tenemos una cantidad de influencia de pensamientos y de corrientes dentro de nosotros que no nos permiten tener claridad. Si has nacido de nuevo, si estás en Cristo, lo que la Biblia dice es esto: Dios te formó. A tus padres Dios les dio el poder para que formaran el cuerpo humano en el que estás. Ese cuerpo humano en el que estás, en algún momento, tras el uso de los años, ese cuerpo humano va a morir. Y ya sabemos que el destino final normalmente es la sepultura, bien sea porque esté en sepultura en tierra, sepultura en bóveda o porque pase por el proceso de la cremación. En la gran mayoría de los casos es así. Algunas personas que sufren otro tipo de muerte, pues pasan por otros procesos, algunos muy violentos y algunos nunca se encuentran, pero el destino final del cuerpo como tal es volver a la tierra donde fue tomado. Allí quedan entonces dos cosas más, quedan allí que a veces se piensa que es una sola, a veces se dice que no son, que son dos, que es lo que llamamos espíritu y alma. Entonces decimos, bueno, ¿y a dónde va el alma de la persona? ¿A dónde van las creencias de la persona? ¿A dónde van los gustos de la persona? ¿A dónde van los deseos de la persona? Porque su cerebro ya no funciona, ya ha muerto, pero se le atribuye al alma la mente, la capacidad de poder pensar o sentir fuera del cuerpo. Por algunas experiencias que las personas tienen en vida, a veces se dan cuenta de que el alma puede como pensar, sentir, distinguir, estando separada del cuerpo, al menos por un tiempo corto, mientras que pasan esos procesos, esas experiencias que tienen las personas. Además, como hay tanta película y tanta predicación y tantos libros que hablan sobre el alma fuera del cuerpo y sobre la vida después de la muerte y sobre el infierno y sobre el cielo, porque también hay gente que va al cielo y vuelve a contar. Entonces, todo ese tipo de testimonios, de experiencias, de creencias, refuerzan las creencias de las personas y por eso no tienen mucha claridad de dónde van después de la muerte. Pero la Biblia dice
que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu es el soplo de vida, es el aliento de vida, es la chispa divina creadora dentro de cada uno de nosotros, es la conexión que tenemos con Dios, esa parte energética, espiritual que tenemos con Dios. Cuando la persona muere, ese espíritu regresa a la fuente, regresa a Dios, vuelve a Dios. El espíritu de cualquier ser humano, de cualquier persona, de cualquier criatura que experimenta la vida, de la esencia de la chispa de vida que tiene, regresa al dueño de ella, al creador de ella, que es Dios. Recuerden, el libro de Génesis dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos compartió su naturaleza divina, su vida. Por lo tanto, cuando la persona muere, su espíritu vuelve a Dios y su cuerpo vuelve a la tierra. Entonces, surge la otra pregunta, bueno, ¿y el alma de la persona? Que es donde ya los predicadores y muchas personas que no piensan igual que nosotros, dicen, no, pero y el infierno, o sea, necesitamos que alguien vaya al infierno. Quiero mandar al infierno, y ahí dice, bueno, quiero mandar al infierno a mi vecino que hace bulla, quiero mandar al infierno al de la esquina que a toda hora está haciendo lo que no conviene, y comienzan toda esa lista de gente, porque hemos confundido el cielo con el reino de Dios, y entonces decimos, bueno, una persona no entra al reino de Dios y hace esto, entonces tiene que irse para el infierno. El alma de la persona, que es la parte que nos permite usar el cuerpo adecuadamente y que nos permite eh, interactuar con los otros seres humanos, que nos permite entender, pensar, cuestionar, que nos permite también comprender las verdades espirituales, el alma que se le da a la persona en el momento mismo de la concepción, cuando comienza a formarse, y que le es útil durante toda su vida. Esa alma, el alma de la persona, tiene varias experiencias. En vida humana, así como está usted y estoy yo, en vida el alma humana es salva, es salva. Y en vida el alma humana se puede perder. Oído, en vida humana, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, nuestras almas pueden ser salvas o estar perdidas. Cuando una persona está perdida en el vicio, por así decirlo, pues no está perdida en el vicio el cuerpo como tal, porque si el cuerpo como tal pudiera hablar, el cuerpo no buscaría el vicio como tal. Lo que está perdida es el alma de la persona, y el cuerpo, como es un vehículo donde esa alma vive, reside, dirige a nivel de los pensamientos, de los gustos, de los deseos, pues el cuerpo sufre las consecuencias de un alma perdida que le inyecta sustancias alucinógenas, que lo lleva a beber, que lo lleva a consumir. El alma de las personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, está perdida y afecta al cuerpo cuando vive en pleitos, en celos, en iras, en griterías, en maledicencias, en rencores, en odios. Toda esa cantidad de emociones, pues son emociones de un alma perdida que afectan el cuerpo al somatizar enfermedades en el cuerpo. En vida, según dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al versículo 18-19, usted puede ser salvo en vida o usted puede estar perdido en vida. No necesita morir para que su alma esté perdida. No necesita morir para que su alma esté salva. Usted en vida es que puede ser salvo. Si usted abraza la enseñanza del Evangelio, en nuestro caso, o si usted abraza un estilo de vida bueno que propende a la paz, al amor, a la comunión, al buen comportamiento, al buen proceder, su alma está siendo salva. Está siendo salva de esas malas conductas porque ha decidido cambiar de vida. Si usted igual en vida, decide ser un mal ciudadano, ser una mala persona, vivir lleno de enojos, de rencores, no hacer lo que es correcto, no conducirse bien, pues en vida
su alma está perdida porque tomó la decisión de hacer lo que no conviene y lo que no es correcto. Cuando la persona muere, ese mismo día perecen también con él todos sus pensamientos, todos sus deseos y ambiciones de este mundo natural perecen con la persona. Lo que ha afectado la enseñanza y el buen entendimiento de dónde van las personas cuando mueren es que se nos ha enseñado tradicionalmente algo que la Biblia no enseña. Aunque la enseñanza cristiana está basada en la Biblia, tiene muchas enseñanzas que no son de la Biblia, sino que son de la tradición o son del paganismo, es decir, de las religiones o creencias que no están basadas en la Biblia. La inmortalidad del alma, por ejemplo, es una enseñanza que no está basada en la Biblia. Entonces, como se ha enseñado a través de años, de siglos, se ha enseñado la inmortalidad del alma. Para eso la mitología grecorromana nos ha ayudado mucho para que las almas se van para el inframundo, para el Hades, entonces las bajan de la tumba y las meten a un submundo y allá está el alma y el alma ya sufre y padece y la iglesia nos ha ayudado también con tanta predicación cuanto eso, entonces uno termina creyendo en la inmortalidad del alma. Pero recuerden esto, cuando el Señor murió, murió para volver a reconectar y unir aquello que se había cortado o roto y era la común unión con Dios. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, no nos creó almas, Dios nos creó espíritu, espíritu. El alma, Dios nos la dio, es para la experiencia humana y solo sirve para la experiencia humana. Sin embargo, como nos han dicho, que el alma es eterna, entonces decimos, bueno, yo me muero y el cuerpo a la tierra y mi espíritu a Dios y mi alma para dónde. Entonces, bueno, hay que mandar el alma o para el cielo o hay que mandarla para el infierno o hay que mandarla para alguna parte. Pero la Biblia lo que dice es que cuando mueres, el cuerpo vuelve a la tierra, el alma deja de ser, entra en un sueño, por así decirlo. No necesitas el alma después de que mueres, porque el alma solo la requieres para la experiencia humana. El alma es esa parte tuya que está diciendo ahí, ¿cómo así? El alma es esa parte tuya que dice, me gusta esta comida, no me gusta esta comida. El alma es la que dice, esa persona me cae bien, esa persona me cae mal. El alma es la que dice, no me gusta volar, me gusta es conducir. El alma es la que dice, esa iglesia me gusta, esta iglesia no me gusta. El alma es la que tiene todas esas ideas porque el alma pertenece a este sistema, es un alma humana, pertenece al sistema humano y es dada para la experiencia humana. ¿Qué pasa con el alma cuando mueres? Deja de ser. Tu alma y la mía no existían antes de nacer. Pero nuestro espíritu sí existía, porque nuestro espíritu fue creado por Dios desde el principio. Dios creó millones de espíritus. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Luego, en el transcurrir del tiempo cronológico para nosotros, Dios permite que tras la unión de la semilla de un hombre y una mujer se forme el cuerpo, proceso que todos entendemos. El cuerpo no existía, este cuerpo no existía hace 200 años como cuerpo, existía como átomos, como energía, pero no como cuerpo condensado. Tiene su aparición en el momento del alumbramiento humano y va a dejar de ser cuerpo en el momento de la muerte humana. Luego se convertirá nuevamente en átomos y energía y bueno, seguirá ese proceso. Pero así como el cuerpo no existía antes ni va a existir después, el alma humana, que solo lo necesito para la experiencia humana, tampoco existía antes ni va a existir después, deja de ser. Lo que sí ha existido, existe y existirá siempre es el espíritu. Y ese espíritu es el que ha vuelto a la común unión con Dios. Y ese espíritu es el lugar y la morada de Dios. El que se une a Dios no es un cuerpo con Dios, no es un alma con Dios, es un espíritu con Dios. Por lo tanto, el espíritu que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios no puede ir a un lugar que la Biblia no dice que exista, pero que la religión sí dice que existe. El espíritu humano no puede ir al infierno, porque el espíritu fue creado por Dios, le pertenece a Dios y vuelve a Dios. Entonces, claro, hay mucha confusión porque la gente dice, bueno, y entonces los pecadores, bueno, interesante eso, ¿no? Los pecadores. Pues los pecadores, según la Biblia,
lo que la gente llama pecadores hoy en día, pecadores, oído, lo que la gente llama pecadores hoy en día, según la Biblia, son gente que vive según la carne, y ahí está el alma, y no está reinando el alma en vida sobre esas cosas, sino que esas cosas están reinando sobre la persona. Los pecadores es lo que la gente llama comúnmente las obras de la carne, y para las obras de la carne, la Biblia da soluciones para que usted en vida reine sobre ellas, no viviendo según la carne, sino viviendo según el Espíritu, es decir, según la influencia y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres ir al infierno? No necesitas morirte. Si quieres ir al infierno, lo único que tienes que hacer es rechaza la gracia de Dios, rechaza la buena vida, la buena conducta, la buena moral, rechaza la ética, los principios morales universales, abandona a Dios, dale la espalda y comienza a vivir como se te venga en gana en esta vida, procurando, por favor, sí, hacer todo lo que sea malo y dañino. Y entonces entenderá lo que es vivir en el infierno y lo que es estar separado de Dios. Porque todo lo que vas a sembrar va a ser muerte y corrupción. ¿Quieres vivir en el cielo? ¿Quieres ir al cielo? No necesitas morirte. Lo que debes hacer es abrazar la buena conducta, practicar los principios, la ética, la moral, volverte a Dios de todo corazón, abandonar las malas prácticas, comenzar una vida donde eres un mejor ciudadano, un mejor humano, un mejor esposo, una mejor persona. Volver tu vida a Dios y a la espiritualidad y experimentarás en esta experiencia humana, en tu alma, en tu vida, experimentarás lo que es el cielo. El cielo. Después de que mueras, tu espíritu, que es el que vive, vuelve a Dios. Y bueno, ¿qué tenga Dios para nosotros después de la muerte? Eso pertenece a esa parte del conocimiento que no manejamos. La Biblia nos dice que estaremos con el Señor para siempre, que le alabaremos para siempre, que le bendeciremos para siempre. Bueno, lo que Dios tenga ya, maravilloso. Mientras tanto, no te pierdas esta vida por estar pensando en la vida después. Si ya fuera el momento de estar en esa vida, ya te hubieras muerto, pero no te has muerto. Quiere decir que Dios aún te tiene acá para que vivas la experiencia humana bajo los principios de la palabra de Dios, bajo el amor de Dios y bajo la misericordia de Dios. No me cabe a mí en la mente y en el corazón, después de más de 40 años de estar en el cristianismo y de estudiar la palabra de Dios, que Dios, que es bueno, que es amor y que es misericordia, por un acto de un alma humana, en la experiencia humana, un acto que puede ser un acto de 1 minuto, de 5 minutos, de media hora, que una persona por haber cometido un error en la humana debilidad, tenga que estar en la eternidad, sin posibilidad alguna, estar en la eternidad sufriendo por una cosa que es de este sistema y que no tiene en ese sentido trascendencia espiritual. Los actos humanos, malos actos humanos, los malos comportamientos, las malas conductas humanas, sí afectan y tienen trascendencia en la vida humana. La Biblia en eso es muy clara cuando dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, de lo que está establecido nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que la invitación es: siembra bien para que coseches bien. Siembra mal, cosecha mal. No tienes que culpar a Dios por eso. Si siembras mal y tienes una mala cosecha, bueno, la persona responsable eres tú. Puedes salvar tu alma. ¿Cómo salvo mi alma? Sencillo, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, a la espiritualidad. Es decir, comienza a enseñarle a tu alma que estás acá para vivir en amor, para vivir en comunión con otros, para amar a los otros seres humanos, para amar la naturaleza, para respetar la creación, para ser feliz. Procura el bienestar de tu vida, de tu alma. Procúralo con todas tus fuerzas. Bueno, hoy fue un abrebocas, ¿no? La próxima oportunidad vamos a seguir hablando del tema. ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿A dónde vamos después de la muerte? Muy, muy, muy importante. ¿A dónde vamos después de la muerte? Vamos entonces a orar a Dios un momento y después de eso vamos a charlar un momento con los que quieran estar después de que terminemos la grabación. Pero por el momento vamos a dejar hasta acá, vamos a hacer un momento de oración y vamos a responder las preguntas. O sea, haga sus preguntas, envíe los textos, incluso si tiene un texto, que aquí dice esto, mándeme el texto. Me escribe por favor al WhatsApp, pone allí, me dice quién es, de dónde me escribe, hace la pregunta
y vamos respondiendo las preguntas que se van haciendo en la medida que vayamos estudiando los diferentes domingos sobre este tema, ¿no? Porque todos vamos a pasar algún día al umbral de la muerte. Qué bueno que usted pueda pasar el umbral de la muerte sabiendo esto, que su cuerpo, por el cual usted estuvo agradecido porque en vida Dios se lo dio, usted hizo un buen uso del cuerpo y llegó al momento de entregarlo. Que su alma también pudo descansar tranquila porque usted en vida le enseñó lo que dice la palabra de Dios, en vida fue salva porque fue libre de la ira, del enojo, del poder del pecado, de las obras de la carne, fue libre de una cantidad de sufrimientos porque la palabra de Dios, la vida del Espíritu, le enseñó cómo conducirse en vida y que pueda entrar en reposo y en descanso su alma y tener la tranquilidad también en su alma de que su espíritu vuelve a Dios. Esa parte la vamos a ampliar un poquito más en la próxima enseñanza, porque a algunas personas les da tristeza y dicen, no, pero ¿cómo así que mi alma y mi espíritu? Es que, mire, se lo digo así y luego lo explicamos. Usted no es un alma, usted es un espíritu que tiene un alma para vivir la experiencia humana en un cuerpo humano, sino que nosotros pensamos que somos un alma, que tenemos espíritu, pero usted es un espíritu que tiene un alma humana para la experiencia humana, que la usa mientras que tenga un cuerpo humano. Cuando logremos tener claridad sobre quiénes somos nosotros realmente, entonces va a ser más fácil entender y no nos va a dar tristeza. Ya es que a mí me gusta mucho comer esto y entonces si yo me muero ya no voy a poder comer esto y es que yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Sí, y ámalos mucho. Y ama a todos, por favor, ámalos a todos en vida, ámalos a todos. Abrázalos en vida, envíales la mejor energía en vida, porque tu alma solo sirve para la experiencia humana. En la experiencia humana somos transformados por la renovación del entendimiento, somos cambiados y se va formando más de nosotros lo que realmente somos, espíritus perfectos, creados a imagen y semejanza del Padre. Oído, el alma no es buena ni es mala. Debes tomar la decisión en tu experiencia humana de tener una buena experiencia humana. Y la mejor manera es volviéndose a Dios, buscando a Dios, siendo una persona más espiritual, siendo un mejor ser humano. Es que es algo integral para todos nosotros. Así que para de sufrir, no te vas a ir a quemar a ningún lugar. Y si has tenido dolor en tu corazón porque alguien que ya no está, que amabas, en tu iglesia o en tu creencia o alguien se atrevió a insinuar de que está sufriendo, déjame decirte, esa persona volvió al lugar de donde vino, que es la presencia de Dios. Volvió al lugar de donde vino, que es la presencia de Dios. Su alma está en descanso, sino que hay tanta creencia, hay tantas enseñanzas, que el alma está por ahí, que el alma se quedó en la casa, que el alma está divagando en los montes, mitos, leyendas, creencias, paganismo, que claro, eso bombardea continuamente el alma de las personas, eso es lo que se vende en el sistema, eso es lo que se predica en la mayoría de los púlpitos. Pues antes uno ha logrado ir depurando la mente con la palabra de Dios, depurando el conocimiento, pero bueno, en ese proceso estamos todos los días, ¿no? De crecer en la gracia y en el conocimiento. Carlos Tulio nos ha compartido algunos textos que han aparecido allí, de Eclesiastés. Hay algunos saludos también que se han dado allí. Espero que ustedes hayan mirado también, estén allí los comentarios. Y vamos entonces a dar gracias. Recuerde escribirnos al WhatsApp, por favor, que ahí siempre aparece debajo del video de YouTube. Usted abre la ventanita abajo del video, ahí aparece la página, aparece el teléfono, también aparece durante la grabación, aparece el teléfono para que usted pueda escribirnos directamente. Si yo no le conozco, si no he tenido contacto con usted, escríbame, por favor, dígame de dónde me escucha, quién es usted, que queremos unirnos a más personas para que seamos multiplicadores de buenas nuevas. La gracia y la paz siempre sean con ustedes. Mire, hay texto maravilloso que me comparten los bendecidos, así que vamos a tener eso en cuenta en un momento. Oremos. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre en esta oportunidad que nos das, bendecimos,
Te damos gracias por darnos la vida espiritual, darnos el acercamiento a tu presencia, por haberte acercado a nosotros, por habernos aceptado a nosotros, por habernos dado tu Espíritu Santo, por permitirnos decir, que es una forma de decir que estamos con Dios y Dios con nosotros, que hemos nacido de nuevo, que ahora nuestra mente está siendo influenciada por la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, la gracia, el nuevo pacto. Gracias por los cambios que se están dando, las transformaciones que se están dando. Gracias por la gente que tiene paz, que ha aprendido a perdonar, que han aprendido a aceptarse, que han aprendido a superar los problemas, que han mejorado su actitud, que han cambiado su pensamiento. Gracias por la gente que experimenta paz, salud, mejoramiento de la vida personal, la vida espiritual, la vida emocional, la vida material. Gracias por todo lo bueno que nos pasa. Gracias por darnos cosas buenas y maravillosas día tras día, vez tras vez. Gracias por darnos más y más y más en abundancia. Señor, ¿qué más podemos decirte sino gracias por todo lo que has elegido para nosotros hasta el día de hoy? Tuyo siempre han sido el reino y la gloria te pertenecen únicamente a ti, Señor. Por lo tanto, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Alabamos tu santo nombre y te damos las gracias, Señor. Bueno, terminamos la grabación y me quedo con ustedes un momento, por favor.